Antes de empezar nuestra clase y seguir con comprensión de lectura, que es lo que nos compete, vamos a repasar algo de vocabulario, ¿no? Que es importante, pues, en nuestro curso, el hecho de conocer y manejar términos, ¿no? Y la mejor forma de conocer y manejar y enriquecer tu vocabulario es, pues, practicando, ¿no? Algunos términos que ustedes ven numerados ya lo hemos visto y otros lo estamos viendo por primera vez. ¿De acuerdo, chicos? Bien, rapidito. La palabra atónito, sinónimo de atónito. La persona que está, pues, pasmado. sorprendida, asombrada, muy bien, pasmado, correcto. Esa es la respuesta. Y todo lo contrario al pasmado, ¿qué sería? Todo lo contrario al sorprendido, al asombrado. Sería la persona, pues, extremadamente serena, la persona inalterable. En otras palabras, ¿de quién estamos hablando? Estamos hablando del impertérrito, ¿de acuerdo? Esa palabrita, impertérrito, es la persona extremadamente serena, ¿no? Insensible, inalterable. Tenemos la palabra orfandad, sinónimo de orfandad. Se quedó en la orfandad. Abandono. Muy bien. Y debe ser abandono. Y todo lo contrario al abandono, facilísimo, ¿qué será? Todo lo opuesto ¿A protección? Oh. Claro, muy bien. Y debe ser la protección, efectivamente. Tenemos la palabra insípido, ¿no? Desabrido, sin sabor. Sinónimo de insípido. Soso. Oso. Claro, muy bien. Soso, ¿de acuerdo? Y lo opuesto a soso. Apetecible. Muy bien, apetecible, correcto. Número 4, la palabra fecundo, ¿no? Productivo. Fértil. Fértil, correcto. Lo opuesto a fértil será Estéril. facilísimo. Estéril. Muy bien, estéril. Egregio. Egregio se le dice a la persona muy reconocida, al ilustre, al renombrado. Eximio. Muy bien, la palabra eximio. Y todo lo opuesto al eximio sería la persona vulgar, la persona mediocre. Vulgaridad. No, no encaja. Si fuera vulgar, Corriente. claro, muy bien. El corriente, pues, ¿no? En otras palabras, el chusco. Execrable. Todo hecho que merece tu condena, tu rechazo. Ese es execrable. Detestable. Muy bien, detestable. Y el antónimo de detestable será todo lo que merece tu elogio, tu halago. Admirable. Admirable. No, hay uno mejor. ¿Hay uno mejor o no? No, sí, esa es la respuesta, admirable. Sí, sí, sí. Me estaba confundiendo yo. Correcto. Tiene que ser admirable. Todo lo contrario a lo que tú detestes, rechaces, lo que tú admires, lo que tú elogies. Correcto. Muy bien. Fetidez. Fetidez. Lo que tiene un mal olor. Sinónimo. Hediondez. Muy bien. Y todo lo contrario será facilísimo, ¿no? Perfume. Perfume. Claro. Derogar. Dejar sin efecto una ley, una norma. Ese es derogar. Anular. Muy bien. Y lo opuesto a anular. Validar. Validar. Correcto. Asiago.
Aciago llamamos a la persona desventurada, desdichada, de mala estrella. Ese es el aciago. Sinónimo de aciago. Y debe ser desventurado, desdichado, desgraciado. Y debe ser funesto, ¿no? Es una persona funesta. Y todo lo contrario, facilísimo, pues, ¿no? ¿Qué será? El afortunado, pues, ¿no? Tenemos la palabra mitómano. ¿A quién llamo mitómano? Que tiene la manía de mentir. ¿De quién estoy hablando? Mendaz. Correcto. Y todo lo opuesto al mendaz. Franco. Correcto, o sincero, o veraz. Subyugar. ¿Qué es subyugar? Oprimir, esclavizar, someter. Un sinónimo a subyugar. Emancipar. Muy bien, mancipar, ¿no? Y todo lo opuesto sería Libertar. correcto. Deferencia. Muestra de amabilidad, de respeto. Es una Cortesía. deferencia. Claro que sí, una cortesía. Y todo lo contrario a la cortesía. Vulgaridad. Claro que sí, ¿no? Denuesto, un denuesto, un insulto, una ofensa. Ese es un denuesto. Agravio. Claro, muy bien, un agravio. Y todo lo contrario a un agravio. Profe, un elogio, claro. Profe, una loa, claro. Hay uno similar en la tercera fila. ¿Cuál es? Todo lo contrario a un agravio. Y debe ser un encomio. No olvidarse esta palabrita. Siempre lo utilizan, encomio. ¿De acuerdo? Incauto. Incauto, la persona muy fácil de engañar. Pipiolo. No, pipiolo no. Cándido. Claro, Cándido. muy bien, el cándido, inocente, ingenuo, y todo lo contrario al cándido, profe, ¿cuál? Ladino. Tiene que ser ladino, muy bien, porque ladino es sagaz, pues, astuto. También se le dice bellaco, ¿no? Bellaco también es la persona muy hábil para engañar. Nos queda dos, neófito y arrostrar. ¿Quién es el neófito? Se le llama neófito a la persona que recién comienza o se inicia en algo. Pipiolo. Claro, ahí sí encaja pipiolo, que es principiante, aprendiz, ¿no? Todo lo contrario al pipiolo, Ya veterano. el veterano, claro que sí, que es el experto. ¿Qué otro significado tiene veterano? Veterano también se le llama a la persona antigua, vieja, ¿de acuerdo? También es un veterano. Y arrostrar, sencillamente, que es encarar, hacer frente a una situación, y todo lo contrario sería esquivar, ¿no? Bien, chicos. Entonces pasamos ahora a nuestro compendio, lo voy a mostrar en pantalla para ver dónde nos hemos quedado.
Bien, chicos, ahí está nuestro librito y nos quedamos en... A ver. Muy bien. Nos quedamos en el texto 5. Esta es la página 25, ¿no? Quedó como una pequeña tarea el texto 5, 6 y 7, luego viene el vocabulario y avanzamos a lo que son los textos expositivos, chicos, ¿no? Entonces vamos a hacer la resolución de este pequeño texto. A ver, veamos. No siempre es clara la línea divisoria entre lo enfermo y lo normal en el mundo de los trastornos psiquiátricos. De hecho, la nueva psiquiatría nos muestra lo tenue de esa línea divisoria y cómo hay piezas normales en la estructura cognitiva del enfermo mental y piezas anormales en la estructura cognitiva del ser humano normal. Sin duda que estas observaciones, en las que más y más se adentra la actual neuropsicología y neuropsiquiatría cognitiva y las nuevas técnicas de imagen mental, están aproximando ideas que nos permiten ver cada vez más la convergencia de lo normal y lo anormal. Precisamente, la falta de marcadores capaces de delimitar con claridad y precisión, como los hay para una diabetes o un tumor cerebral, las enfermedades mentales o psiquiátricas, hace que éstas sigan teniendo un perfil difuso en su relación con procesos varios. Y salvo los extremos, que quiere decir la nítida patología, como bien pudiera ser la esquizofrenia florida o la depresión endógena o la manía, el continuum de la personalidad humana, desde la timidez y la tristeza, es una parte del espectro hasta la desinhibición, alegría y hasta cierta hipomanía en el otro lado. Es un abanico tan grande que puede acomodar la conducta de casi todos los seres humanos, desde las profundidades de lo prosaico a las cimas de la genialidad. De hecho, en la actualidad admitimos que no existe eso de la personalidad sana, normal y perfecta, y que más que distinguir entre normal y patológico, dentro de ese amplio rango, consideramos las diferencias como formando parte en lo que hoy acuñamos como la diversidad humana. No está muy lejos el tiempo en que la psiquiatría ha sido un saco de gran utilidad en el que el poder político y social ha metido y ha aislado muchos individuos inconvenientes para ese mismo orden social. En su libro A Question of Master, el científico ruso Sores Mentebev cuenta la historia de su encarcelación, al parecer causada por la oposición que él presentó al partido y Estado soviético, y su posterior internamiento en un hospital psiquiátrico. ¿Cuál fue el diagnóstico? Esquizofrenia progresiva, paranoia y pobre adaptación al medio social en el que se vive. Muy bien, chicos. ¿De qué me hablan acá? Me hablan de la psiquiatría. ¿Qué me dice la psiquiatría? Me habla de la imprecisión entre lo normal y lo anormal, ¿no? En referencia a la psiquiatría y la incapacidad de distinguir con claridad dichos procesos. De eso gira la idea principal. Las ideas secundarias pueden ser, ¿no?, las diferencias, ¿no?, en las conductas forman parte de la diversidad humana. Las enfermedades psiquiátricas extremas sí pueden definirse e identificarse, ¿no?, como es la esquizofrenia florida, la depresión endógena y las manías. También, al final, podemos decir que la política utiliza la psiquiatría para separar individuos y inconvenientes en un orden, ¿no? O sea, que no se adaptan a la ideología o que tienen pensamientos contrarios a lo que sucede en ese contexto. Muy bien, de eso me hablan en este pequeño texto. A ver, acá tengo en el texto la palabrita endógena, ¿no? Endógena se refiere, ¿no?, a personas de la misma clase, ¿no?,
raza, condición social, ¿no? Tenemos la palabra espectro también. El espectro es una figura irreal, ¿no? Fantástica, ¿no? Y hipomanía, ¿no? Es una actividad exagerada, ¿no? Actividad exagerada seguida de una gran depresión. Esa es una hipomanía. Bien, nos vamos a las interrogantes. Me dice, el sentido contextual del término clara. Ahí está, lo tenemos. No siempre es clara la línea divisoria entre lo enfermo y lo normal. No siempre es clara. Ahora, profe, no siempre es clara, no siempre es, pues, es evidente, ¿no? No siempre es precisa, ¿no? Entonces, buscamos una palabra adecuada ahí. Concisa. Concisa es breve. No siempre es breve la línea, no, nada que ver. No siempre es sencilla, sencilla es fácil. No siempre es iluminada y debe ser la alternativa tajante. O sea, no siempre es tajante, no siempre es estricta, ¿no? Esa línea divisora. La respuesta correcta debe ser la alternativa A. En la número 2 me dice, el texto dilucida, fundamentalmente que, dilucida quiere decir aclara, explica, ¿no? ¿Qué explica el texto? Todos los trastornos psiquiátricos se pueden subsumir en la esquizofrenia. No, eso no te explica. El límite entre lo normal y lo patológico es muy difuso en la nueva psiquiatría. Esa es la respuesta correcta. Debe ser la alternativa B, automáticamente, ¿no? En eso gira, pues, la idea y lo que quiere explicar el autor. Se deduce del texto que un individuo llamado normal, fíjense, llamado normal, ¿no? En el texto me dice que, ¿no? A veces lo normal tiene ciertos indicios, ¿no? De anormal, ¿no? Entonces me dice, el texto dice que un individuo llamado normal está totalmente caracterizado por la depresión endógena. No, pues de ninguna manera, ¿no? Entonces todos que nos estamos en ese conjunto de normales, ¿no? Sufriríamos de depresión, no puede ser. ¿Tiene la seguridad de no sufrir nunca una manía psicológica? ¿Tiene la seguridad? No. ¿Puede llegar con facilidad a las cimas de la genialidad? O sea, toda persona normal puede llegar a ser un genio fácilmente. Absurdo, pues no lo correcto. ¿Puede presentar ciertos rasgos? Esa sí es la respuesta correcta. Puede presentar ciertos rasgos de problemas mentales, ¿no? Eso te dice el texto. Si hubiera personas sanas, normales y perfectas, fíjense, sanas, normales y perfectas, se recusaría el criterio de la neuropsiquiatría cognitiva, se recusaría el criterio, o sea, se cuestionaría el criterio, se criticaría, no, de ninguna manera. ¿Sería imposible que existieran personas con esquizofrenia? Tampoco. Resultaría imposible definir científicamente lo patológico. No habría una clara bifurcación entre lo normal y lo insano. Ahora, bifurcación, una bifurcación es una división, ¿de acuerdo? No habría una clara división entre lo normal y lo insano, de ninguna manera. Y debe ser la alternativa C. Resultaría imposible definir científicamente lo patológico, claro, porque todos, ¿no? Son sanos, normales y perfectos, pues, ¿no? No tienen ninguna anomalía. La alternativa C. En el texto se menciona al científico Sores Menteved para ilustrar que, ¿ya? La esquizofrenia florida puede anidarse fijamente en la mente de un científico. No. La depresión endógena suele ser un rasgo distintivo de los hombres de ciencia. Peor. La psiquiatría científica siempre ha sido un baluarte contra todos los totalitarismos. Tampoco. Las dictaduras utilizaron categorías psiquiátricas para... Esto es correcto, la alternativa D, ¿no? Las dictaduras utilizaron categorías psiquiátricas para la presión de los opositores, ¿no? Para todo aquel que no tendría las mismas ideas, que no profesaran los mismos dogmas o reglas, automáticamente aplicaban esta categoría psiquiátrica para excluirlo,
separarlo o internarlo, ¿no? Me dice en la última parte del texto. Bien, nos vamos al texto 6. A ver. Aún hoy parece increíble el hombre en la luna. Al lado de ese titular, cualquier otra noticia sigue pareciéndonos trivial, provincial. Desde aquel 20 de julio de 1969, los grandes acontecimientos nos han hablado sobre todo de guerras, escándalos, terrorismo y catástrofes. No obstante, honrosas excepciones como la invención de Internet o el desciframiento del genoma humano nos pueden llevar a pensar que no nos hemos estancado del todo en los últimos 40 años. Pero nada ha superado el programa Apolo. Los viajes a la Luna fueron hazañas tan impactantes que hay gente que todavía hoy se niega a admitir que realmente ocurrió. ¿De verdad fue tan importante el programa Apolo? Algunos dirían que no. Es cierto que hizo posible muchos adelantos tecnológicos, pero nadie puede creer que sin el programa Apolo aún estaríamos usando máquinas de sumar del tamaño de tostadoras. El Apolo no derrotó al régimen soviético, que se las arregló para durar un par de décadas más. A los críticos del programa les gusta decir que solo sirvió para dejar un montón de huellas y banderas. Se ha dicho que fue un numerito de circo. Si fue así, fue el mejor de todos los tiempos. Sencillamente, teníamos que ir. Llevamos la exploración en los genes. ¿Y cómo poner precio a esas sensacionales imágenes del hombre en la luna? Están, por ejemplo, aquellas maravillosas escenas del vehículo lunar botando por las valles y colinas de un mundo extraño, recordatorio de que a los humanos no nos gusta viajar a ningún sitio sin coche. Hace 400 años Galileo miró por un telescopio y vio por primera vez montañas en la luna. Teníamos que verlas de cerca. Es muy posible que la exploración espacial cambie de forma radical. Probablemente los humanos acabarán explorando Marte, Europa, Titán, asteroides y uno o dos cometas de la forma que lo hacen todo hoy día a través de Internet. Con una minicomputadora portátil y harán clic en ignorar si reciben una llamada justo cuando conducen su todoterreno por Mercurio con el joystick. La vida en el siglo XXI es cada vez más electrónica y virtual. Hoy no hace falta estar personalmente en ningún sitio, pero en 1969 estar ahí era lo más importante. Nadie se acuerda de la sonda no tripulada que los soviéticos intentaron enviar al mismo tiempo que el Apolo 11, la cual se estrelló. La del Apolo 11 fue una historia de ingenio humano, valor, riesgo y heroicidad. Y estar ahí en persona era el 100% de la apuesta. A partir de entonces, durante mucho tiempo, uno podía indicar el grado de competencia de algo comparándolo con el Apolo, que se convirtió en el paradigma de la solvencia tecnológica. Toda señal de retraso social halló nuevo referente. Si fuimos capaces de poner un hombre en la luna, ¿cómo es posible que una de las respuestas es esta? En realidad, no estábamos del todo preparados para poner un hombre en la luna, pero lo hicimos con un esfuerzo extraordinario y enorme, coraje, en circunstancias extraordinarias. Todavía hoy, 40 años después, cuesta creer que lo hayamos conseguido. Muy bien. ¿De qué me hablan acá en este extenso texto, ¿no? Del programa Apolo, ¿no? ¿Cuál sería la idea principal, ¿no? La importancia y la trascendencia del programa Apolo como símbolo y medio del avance tecnológico y científico del hombre. Eso sería mi idea principal. Trata de resaltar, ¿no? Estos programas como algo, pues, increíble, nunca antes superado, ¿no? Y que siempre va a tener un espacio, pues, preponderante en lo que fue, pues, el avance de la ciencia. Ideas secundarias pueden ser: el programa Apolo fue considerado como el mayor logro científico y espacial de todos los tiempos, ¿no? Que a pesar de la tecnología de nuestros tiempos, el llegar a la Luna fue un hito en la historia de la humanidad, ¿no? Es lo que el autor trata de resaltar. Bien. Nos vamos a las preguntas. Dice, básicamente el texto trata acerca de, fácil, pues, de la rivalidad entre Estados Unidos por llegar a la Luna. No. Si yo me doy cuenta, el tema es, ¿no?
Apolo, ¿no? Los viajes, ¿no? Entonces debe estar ahí ese término. Entonces la A lo descarto. De la trascendencia del programa espacial, esta es, pues, ¿no? A ver, del debate sobre la necesidad de enviar el Apolo 11, del debate, de la polémica, nada que ver. Del futuro virtual de nuestro tampoco. Y debe ser la alternativa B, pues. De la trascendencia del programa espacial, Apolo. Esa es la respuesta adecuada. La expresión numerito de circo connota en este texto numerito de circo. ¿No? Buscamos el término numerito de circo. Acá lo encontramos. Se ha dicho que fue un numerito de circo. Si fue así, fue el mejor de todos los tiempos. Y el numerito de circo, ¿a qué se refiere? A un dolo, a un espectáculo, a un embuste, a un montaje. ¿Y a qué se refiere? Y debe ser a un montaje, ¿no? A un montaje. No a un dolo, porque un dolo es un robo, ¿no? Un fraude. Debe ser montaje. Resulta incongruente con el pensamiento del autor afirmar que el programa Apolo, incongruente, demandó el mejor y el mayor de los esfuerzos. Eso es verdadero. No puede ser la respuesta. Fue algo espectacular, pero prescindible. Prescindible. Muy bien, y esa debe ser la incompatible. No puede ser prescindible. Prescindible es lo que, si quiero, lo utilizo, si no, lo descarto. ¿No? En cambio, la C, fue mucho más que solo huellas y vale, claro, fue mucho más que eso, pues, ¿no? Tuvo un éxito que todavía hoy cuesta creer, verdadero también. La alternativa D es, pues, incongruente, incompatible. Se infiere del texto que si Estados Unidos relanzara el programa Apolo con la intención de llegar a Marte, ¿ya? Habría que buscar un nuevo paradigma de solvencia tecnológica, un nuevo modelo, ¿no? No podría prescindir de la tecnología electrónica y virtual. Tendría que renunciar a explorar otros planetas y satélites. No, ya no habría cabida para el ingenio y valor. No, y debe ser la B. No podría prescindir, ¿no? O sea, no podría dejar de lado la tecnología electrónica y virtual, ¿no? O sea, tendría que utilizar todos estos mecanismos para, sencillamente, poder explorar Marte. 40. Si los soviéticos hubiesen logrado pisar la Luna antes que los estadounidenses, el programa Apolo seguiría siendo el mayor referente ecuménico. Ahora, ecuménico es mundial. Ahora, el programa Apolo seguiría siendo el mayor. No, ya no sería un referente ecuménico. Pues. ¿El Estado socialista soviético hoy imperaría en todo el mundo? Tampoco, pues, ¿no? Hubieran llegado, ellos hubieran tenido ese logro, ¿no? Como bandera de presentación, pero no hubieran pues conquistado el mundo, todos hubiéramos sido pues soviéticos, obtener esta doctrina. El gobierno ruso habría reclamado soberanía sobre el espacio, podría ser. Habrían logrado una gesta memorable para la humanidad, una gesta, un enfrentamiento memorable, una hazaña para la humanidad. No, y debe ser la alternativa C. El gobierno ruso habría reclamado soberanía sobre el espacio, cierto poder, cierto dominio, ¿no? Por haber llegado, pues, antes que los estadounidenses. Muy bien, nos vamos a este texto 7. Nos vamos al texto 7. ¿Percibe el hombre las cosas tales como son? Es evidente que no, al menos no siempre. Muchas veces nos equivocamos al reconocer a un amigo, y muchos pasatiempos basados en ilusiones ópticas así lo demuestran. Las ilusiones perceptivas, ópticas, táctiles, auditivas, nos muestran de forma palmaria, o sea, de forma evidente, que nuestra percepción de la realidad no es fidedigna. Cabría preguntarnos si nos encontramos en vena filosófica, si los colores que vemos son propiedad de la cosa real o si es fabricación de nuestro cerebro al ser estimulado por las ondas electromagnéticas de cierta longitud que llegan a nuestros receptores ópticos. Un empirista inglés del siglo XVIII, John Locke, ya denominó a estas cualidades como el color, el olor, el sabor o el sonido, cualidades secundarias,
o sea, cualidades que no pertenecen a las mismas cosas, sino a nuestros modos de percibir o de ser afectado por ellos. El hombre no ve las cosas tal como son, en sí mismas, sino tales como son para él. Por eso, un viejo sofista, Protágoras de Abdera, ya decía que el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Y de qué me están hablando? De las percepciones. ¿Qué me dice el autor de las percepciones? Me dice, las percepciones de la realidad no son fidedignas. Es decir, el hombre no percibe las cosas tal como son, sino tal como son para él, o como él pues lo capte. Ahora, captar fielmente la realidad constituye un resultado artificial, no. Un privilegio de los filósofos, tampoco. Una ventaja del, no. Y debe ser una situación excepcional, ¿no? Excepcional. ¿Por qué? Porque la mayoría no capta las cosas tal como son, ¿no? Podemos afirmar que generalmente un astrónomo, ¿ya?, tiene mayores ventajas de percepción ultrasensorial. No, de ninguna manera. No logra un conocimiento objetivo de los astros. Sí, pero es esa. Nunca alcanzará un conocimiento absoluto de sí mismo. Tiene una visión no aproximada de la realidad. Y debe ser la alternativa B. No logra un conocimiento objetivo de los astros. ¿Por qué? Porque lo que él capta es una interpretación para él, ¿no? No de lo que es la realidad fidedigna, según el texto, claro está. En el texto, el hombre es la medida de todas las cosas, equivale a decir, el hombre es la medida de todas las cosas. Las cosas se definen en función de la percepción individual. Esa es la respuesta. La alternativa A. Los objetos deben ser vistos por el hombre de manera exacta. No. Para cada persona existe una cosa diferente a la que conoce. Peor. No siempre es posible tener una idea aproximada de las cosas. Tenemos una idea aproximada, pero no una idea real, fidedigna, objetiva de lo que estamos percibiendo a través de los sentidos, según el texto. Las diferentes definiciones sobre un mismo objeto se deben, a ver, ¿por qué no? Nosotros damos un concepto diverso de una misma cosa? Esa es la pregunta. A la diversidad de cualidades que presenta dicho objeto. O sea, porque tiene muchas cualidades, cada uno le da una definición distinta. No. A la posibilidad de penetrar en su esencia, al carácter diverso de la percepción humana, a la complejidad de los elementos que lo componen. Y debe ser la alternativa C, pues, ¿no? Al carácter diverso de la percepción humana. O sea, cada uno percibe las cosas, ¿no?, y lo interpreta a su manera. Por eso, ¿no?, si formamos un objeto, cada uno tiene su punto de vista o su definición acerca de él. La tesis del autor busca negar la plena objetividad de la percepción, reafirmar el carácter complejo de nuestras ideas, demostrar la marginación de lo subjetivo en la percepción, retractarse de la idea errónea de la objetividad, retractarse de la idea errónea de la objetividad absoluta. Y debe ser la alternativa de la respuesta correcta. Retractarse de la idea errónea de la objetividad absoluta, ¿no? No hay una objetividad absoluta, ¿por qué? Porque sencillamente todas las personas interpretan las cosas de acuerdo a lo subjetivo, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos a la página 29. Muy bien. Vamos a la salida de los textos un poquito y nos vamos a lo que es vocabulario. A ver, dice. Minoría selecta y destacada en un campo o en una actividad. Minoría selecta y destacada en un campo o en una actividad. Bien. ¿Qué será?
y debe ser élite. ¿De acuerdo? Ahí le pongo élite. Otro sinónimo puede ser flor, ¿no? Flor innata, también se le dice. O superioridad, selección, ¿no? Élite. La número 2. Facultad de hablar o escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir. Facultad de hablar o escribir. A ver, lo buscamos por acá. Listo. Y eso debe ser la elocuencia. Elocuencia. Un sinónimo puede ser la locuacidad también, la verborrea también. Número 3. Número 3. Imaginar o meditar sin mucho fundamento. Imaginar o meditar sin mucho fundamento. Y eso es elucubrar. Elucubrar. Un sinónimo, cavilar, pensar. Número 4. Evitar una dificultad u obligación con habilidad o astucia. Eso se llama eludir, pues, ¿no? Sinónimo, sortear, soslayar también se le dice. 5. Liberar de la autoridad legal paterna, de la tutela, de la servidumbre o dependencia. Facilísimo. Eso es. Por acá debe estar. Emancipar. Emancipar es la respuesta. Dos sinónimos de emancipar, libertar, manumitir también. 6. Engañar a alguien con artimañas y salamerías. Engañar a alguien con artimañas y salamerías, ¿no? Ya saben que las salamerías son, ¿qué son las salamerías? Son las adulaciones, ¿no? Cuando te adulan, están usando salamerías. Entonces, debe ser acá embelecar, ¿no? Embelecar. Un sinónimo sería embaucar, ¿no? Timar. 7. Causar o sentir una atracción o un placer tan grande que hacen olvidarse de todo lo demás. Un placer tan grande que te hacen olvidarte de todo lo demás. Y eso se llama embelezar, ¿no? Otro sinónimo sería encantar, maravillar, ¿de acuerdo? Me quedé embelesado ante su belleza, ¿no? 8. Lanzarse de manera impetuosa y violenta contra una persona o cosa. Eso se llama embestir, ¿no? ¿De acuerdo? Sinónimo, atropellar, atacar. Número 9. Que tiene una mala costumbre o un vicio muy arraigado. Y eso se llama empedernido. Se le conoce también implacable, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo puedo decir, es un fumador empedernido, ¿no? Que tiene un vicio muy arraigado, ¿no? Fuma a cada momento. A eso se le llama empedernido. 10. Poner nervioso, irritar. Y esto es enervar. ¿De acuerdo? Sinónimo, molestar, incomodar. Número 11. Se aplica al modo de hablar poco natural, excesivamente grave o enfático. Y eso se le llama, a ver, engolado, ¿no? Engolado. Fatuo, engreído. 12. Que resulta fastidioso, molesto o difícil. Y eso se llama engorroso. Engorroso. Otro sinónimo, complicado, enredado también puede ser. Número 13. Acción de felicitar o expresar alegría y satisfacción por algo bueno ocurrido a alguien. Y eso es enhorabuena, ¿no? Enhorabuena. Es
una congratulación, una felicitación. 14, que tiene mucha sustancia o mucha importancia. Y eso es enjundioso, ¿no? Esencial, medular, sustancioso. Eso es enjundioso. Y la 15, echar en cara sus errores a una persona. Enrostrar, pues, ¿no? Enrostrar. Encarar, enfrentar. Muy bien, ahora aplicamos a nuestras oraciones. Me dice, Alberto es un orador de gran y carisma, por ello es nuestro delegado. ¿Qué le coloco? ¿Qué término le coloco a esa oración? A ver, ¿quién me puede ayudar? Alberto es un orador de gran y carisma, por ello es nuestro delegado. ¿Qué le puedo agregar ahí? A ver, por el chat, ¿quién me ayuda? Ya sabemos las definiciones, tengo que usar, claro, un término de los que están en el recuadro. ¿Qué le puedo colocar? ¿Qué le puedo colocar? ¿Qué le coloco, chicos? ¿Qué palabra le coloco? Y tengo que colocar ahí la palabra, pues, elocuencia, ¿no? Alberto es un orador de gran elocuencia y carisma. Por ello es nuestro delegado. Ahí va la palabra elocuencia. No puedes tus responsabilidades con las mismas excusas de antaño. Facilísimo, pues, ¿no? No puedes eludir tus responsabilidades. La guerra de secesión sirvió para a los esclavos negros. Fácil, ¿no? Para liberar, libertar, emancipar sería el término, pues, ¿no? Según el recuadro, para emancipar a los esclavos negros. Luego de la salvaje, el torero español fue trasladado a un hospital. Luego de la salvaje, y acá debe ser embestida, ¿de acuerdo? Embestida. Los asistentes al concierto quedaron con tu canora voz y hermosa figura. Canora es musical, melodiosa, pues, ¿no? Quedaron, y acá puedo usar embelezar, pues, ¿no? Quedaron embelesados con tu canora voz y hermosa figura. Le gusta sobre cómo habría sido su vida si se hubiese casado con Bella. Entonces, este es un pensamiento frívolo, sin importancia. ¿Cómo se le llama eso? Elucubrar. Le gusta elucubrar sobre cómo habría sido su vida si se hubiera casado con Bella, ¿no? Debe ser elucubrar. Bien, chicos, hemos terminado nuestra práctica número 7. Pasamos ahora a nuestra práctica número 8, ¿no? Y acá me hablan de los textos expositivos. ¿Cuándo es un texto expositivo? ¿No? En los tipos de texto, ahora por el discurso que presenta, tenemos narrativo, descriptivo, argumentativo y el que se refiere a este tema, que es el expositivo. Un texto expositivo es aquel, ¿no?, que me presenta en forma clara y precisa, ¿no?, la información sobre determinado tema o asunto. Ese es un texto expositivo. Aquel sencillamente ¿de acuerdo? Ese es un texto expositivo. Bien, chicos, vamos a comenzar a desarrollar nuestros textos expositivos. Vamos a desarrollar el texto 1
y el texto 2. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, 5 minutitos, una breve leída y hacemos la corrección de los textos. Ahí lo tenemos, texto positivo. Y chicos, 5 minutitos, por favor, a leer. Estos dos primeros textos, a ver. La historia económica enseña que no siempre se tuvo la noción actual sobre las finanzas públicas entendidas como un fenómeno político, económico y jurídico, cuya finalidad esencial radica en estudiar cómo se procura ingresos del Estado y cómo éste distribuye y consume estos recursos. En una primera etapa, que podríamos llevarla hasta fines del siglo XV, el Estado obtiene sus recursos por medio de la guerra y la conquista, y su patrimonio se encuentra confundido con los bienes de los señores feudales. Esta situación no permite extraer antecedentes útiles para la ciencia de las finanzas públicas. La necesidad de organizar la hacienda sobre bases sólidas y de nutrirla con recursos ordinarios surge como consecuencia de la aparición del Estado Nacional y del financiamiento de la economía monetaria. No se puede sostener un ejército permanente y una burocracia si no se cuenta con suficientes recursos y un organismo adecuadamente ordenado para administrarlos. Las guerras y la transformación del arte militar ocasionan gastos crecientes y los ingresos tradicionales no bastan para sufragarlos. Es recién con los teóricos italianos de mediados del siglo XVI que se empieza a reflexionar y a estudiar los problemas fiscales. Luego vienen los autores alemanes del siglo XVII, antecedentes del cameralismo o corriente mercantilista, quienes sostienen que los recursos del Estado deben obtenerse del comercio internacional y del atesoramiento de metales preciosos. En esos tiempos, a diferencia de hoy, los impuestos se consideraban recursos extraordinarios. Muy bien. ¿De qué me hablan acá? ¿No? De la historia económica, pues, ¿no? ¿Qué nos dice la historia económica? ¿No? Que al establecerse el Estado, ¿no?, se obtendrían los recursos por medio de la guerra y la conquista. ¿De acuerdo? Y al establecerse, se comienza a pensar cómo nutrir con recursos su economía monetaria. ¿De acuerdo? Ya en el siglo XVI y XVII después se reflexionan sobre los problemas fiscales, ¿no? Y cómo obtiene el Estado sus recursos, el cual los adquiere, pues, con las exportaciones y almacenamiento de metales preciosos, ¿no? Y en ese tiempo no se consideraban como un aspecto importante la recaudación de impuestos.
Bien, de eso me habla en este pequeño texto, ¿no? Cómo la historia, pues, económica en el ámbito de las finanzas y cómo nutrirse de recursos, ¿no? Para usufructuar, pues, sus gastos, ¿no? Ya sea en la burocracia o en el aspecto militar. Ahora, básicamente el texto desarrolla, ¿qué desarrolla el texto? A ver, la importancia de las finanzas públicas en los tiempos de la economía contemporánea. No, se escapa mucho del tema que nos están manifestando. El proceso de conformación a través de la historia de la teoría de las finanzas públicas. Esta puede ser, ¿sí? Una aproximación a los medios utilizados por el Estado para obtener fondos permanentes. El nacimiento de los estados nacionales y la importancia de las finanzas públicas. Bien. A ver, ¿de qué trata el texto? Una aproximación de los medios utilizados por el Estado para obtener fondos permanentes. No. Muy bien. Y el proceso de conformación a través de la historia, ¿no? De la teoría de las finanzas públicas, ¿no? Cómo era al inicio o en qué implicaba, ¿no? El hecho de nutrirse de dinero para sufragar gastos, pues, ¿no? Y estos cambios, ¿no? Primero se hacía ¿no? Los recursos, ¿no? Por medio de la guerra, la conquista, ¿no? Pero el patrimonio se confundía, dice, ¿no? Luego ya los recursos se obtenía a base del comercio internacional, ¿no? Y del almacenamiento de metales preciosos, ¿no? Pero no se tomaba mucha importancia a los impuestos, ¿de acuerdo? Entonces, la B debe ser la respuesta adecuada, el proceso de conformación. La palabra ordinarios tiene en el texto el sentido de, veamos, ordinario, dice, la necesidad de organizar la hacienda sobre bases sólidas y de nutrirla con recursos ordinarios surge como consecuencia con recursos ordinarios, con recursos amenos gratos, con recursos únicos, con recursos vulgares, y la respuesta es permanente, ¿no? Recursos ordinarios, recursos permanentes, ¿no? Para que puedan, pues, usufructuar sus gastos, ¿no? Resulta compatible con el texto. Compatible, te dice. Veamos. Los autores alemanes del siglo XVII rechazaron la posibilidad de financiar el Estado con el comercio internacional. Falso. Ellos propusieron, ¿no? Financiar con el comercio internacional, pues, ¿no? No rechazan esa posibilidad, al contrario, pues, ¿no? Los señores feudales no mezclaban sus bienes con los... Claro que lo mezclaban, pues, ¿no? Claro que sí, te lo dice en esa parte, ¿no? En la primera parte, dice, sí, y su patrimonio se encuentra confundido con los bienes de los señores feudales. Entonces, mezclaban, pues, ¿no? Es falso también. La guerra y la conquista de nuevas tierras fueron medios utilizados por el Estado para proveerse de recursos económicos. Eso sí es verdadero, la sé. Aún en nuestro tiempo se consideran los impuestos como recursos extraordinarios. No, falso también. Extraordinarios no puede ser, pues. En estos tiempos, pues, los impuestos es vital, básico, ¿no? Para la economía de los estados. No puede ser un recurso extraordinario. Y debe ser la alternativa C la respuesta correcta. La guerra y la conquista de nuevas tierras fueron medios utilizados por el Estado para proveerse de recursos económicos y ahí financiar sus gastos, ¿no? Puede deducirse del texto que, a ver, la burocracia se constituye en el marco del nacimiento de los estados nacionales. Según los alemanes, los recursos del Estado deben obtenerse del comercio internacional. Hasta mediados del siglo XV el Estado obtenía sus recursos de la guerra y la conquista. El nacimiento del Estado nacional fomenta la necesidad de organizar la hacienda sobre bases permanentes. Muy bien. Y acá, una deducción es una inferencia, pues, ¿no? Una respuesta que está en forma implícita, en forma oculta o sugerida dentro de la lectura. Y la respuesta debe ser la alternativa D.
El nacimiento del Estado Nacional fomenta la necesidad de organizar la hacienda sobre bases permanentes, ¿no? Me dicen, de acuerdo con el texto, estimular el atesoramiento de metales supone, de acuerdo con el texto, estimular el atesoramiento de metales supone, ¿no? Lo que proponían, pues, los teóricos alemanes, pues, ¿no? Y debe ser la alternativa A, pertenecer a una corriente de pensamiento cuyo antecedente es el mercantilismo. Debe ser la alternativa A, la respuesta adecuada. Muy bien, nos vamos al texto 2. Texto 2. El lenguaje de Plon y sus derivaciones, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural Ursprach de Plon, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos calificados por sufijos o prefijos, monosílabos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral, ¿no? Del sur. En lo del hemisferio boreal, ¿no? Hay pocos datos en el 11º tomo. La célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosílabo. No se dice luna, se dice aéreo claro, sobre oscuro redondo o anaranjado tenue de cielo o cualquier otra agregación. En el caso elegido, la masa de adjetivos corresponde a un objeto real. El hecho es puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio, como en el mundo subsistente del Meinhof, abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento según las necesidades poéticas. Los determina a veces la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo, el color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho del nadador, el vago rosa trémulo que se ve con los ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esa palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie cree en la realidad de los sustantivos hace, paradójicamente, que sea interminable su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Plon poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otras muchas más. Bien. ¿De qué me hablan acá? Fácil, del lenguaje de Plon y sus derivaciones, ¿no? ¿Qué me dicen del lenguaje de Plon? El lenguaje de Plon es una serie de actos independientes que implica el idealismo. Hay dos tipos de idiomas, ¿no? Me lo dicen, ¿no? El idioma austral, ¿no? Que es sucesivo, temporal, no utiliza sustantivos, sino que está compuesto por verbos impersonales. Y el idioma boreal, ¿no? Se utiliza el adjetivo monosílabo, abundan los objetos ideales y sueltos sobre el uso poético, ¿no? Y hay una gran variedad para poder expresar, pues, todo lo paradójico o lo contradictorio que el autor quiere dar a conocer, pues, ¿no? en una redacción. Bien, de eso me hablan en este pequeño texto, en el lenguaje de Plon y sus derivaciones, poniendo énfasis en el idioma boreal, ¿no? Que tiene una variedad de elementos, ¿no? Usados, pues, paradójicos, ¿no? Usados en las distintas formas poéticas. Bien, ¿cuál es el tema central? El uso de las clases gramaticales en Plon.
Las características de los dialectos del Tlön. El papel del sustantivo en la lengua de Tlön. No, y debe ser la D, pues, ¿no? La naturaleza idealista del lenguaje en Tlön. ¿De acuerdo? La naturaleza idealista, que es una de las características de este lenguaje, pues. Y de eso nos habla el texto en el tema central, ¿no? El tema sería el lenguaje de Tlön. ¿De qué te están hablando? ¿Qué te dicen del lenguaje de Tlön? Que tiene una naturaleza idealista. Ese sería el tema central. El término concurso se entiende como, acá está, el mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, no es un concurso, no es una competencia, no, concurrencia debe ser la palabra adecuada, ¿no? Concurrencia. Es incompatible sostener que en Tlön, a ver, incompatible. Existen algunos poemas famosos compuestos por una sola palabra, verdadero. El mundo percibido como una sucesión de actos independientes. No. Se asume que los sustantivos podrían referir una realidad material. Claro. El lenguaje es el reflejo de la concepción idealista que tiene del mundo. Sí. Y debe ser la alternativa B. El mundo es percibido como una sucesión de actos independientes. No, pues, ¿no? De ninguna manera. Acá debe ser dependientes. Infiere que en los idiomas del hemisferio boreal de Tlön existen solo algunos nombres de lenguas indoeuropeas. Falso. Ciertos verbos son calificados por sufijos de valor adverbial. No, falso. La acumulación de adjetivos cumple una función nominal. Sí. Tienen más verbos que los idiomas del hemisferio austral. Y debe ser la alternativa C. La acumulación de adjetivos cumple una función nominal, ¿no? Nominal quiere decir de darle un nombre, ¿no? Asignarle un término determinado, pues, objeto, ¿no? O lo que el autor quería transmitir. Si en Tlön se percibiera una humareda en el horizonte, luego del campo incendiado y después del cigarro a medio apagar que produjo la quemación, probablemente aseverarían que la humareda se deriva del campo incendiado. Sí. Estarían convencidos de que el fuego es realmente dantesco, o sea, terrorífico. No. Asumirían que el cigarro es la causa del incendio del campo. Sostendrían que no hay una conexión necesaria entre ellos. Y debe ser la alternativa A. Aseverarían que la humareda se deriva del campo incendiado, ¿no? Bien, chicos, nos vamos al texto 3 y 4. Texto 3 y texto 4. Vamos leyendo unos minutitos para cualquier consulta, cualquier duda, cualquier palabrita, con toda confianza por el chat pueden preguntar, cualquier respuesta que de repente está un poco ambigua, ¿no? Con toda confianza, chicos, pueden por el chat hacérmela ver. El texto 3 y el texto 4. A ver, veamos. Allá en Cartagena conocen mucho más que en España a don Blas de Lezo y Olavarrieta, 1689-1741. El ilustre guipuzcoano de pasajes, ¿no? Guipuzcoano quiere decir de Guipúzcoa, pues, ¿no? Que es una provincia de España. Me he pasado la vida leyendo novelas de aventuras, de modo que pueden creerme, ni Salgari, ni Pérez Reverte, ni Patrick O'Brien
ni nadie habría sido capaz de inventar peripecias de riesgo y heroísmo como las que protagonizó ese paisatarra. Paisatarra es el que trabaja en Madrid, ¿de acuerdo? Los mares no han conocido marino tan intrépido ni estratega tan genial. Era solo un niño, 12 años, cuando embarcó por primera vez, y un adolescente de 17 años cuando un obús le destrozó la pierna izquierda en una batalla, una especie de cañón, ¿no? Se la cortaron por debajo de la rodilla sin anestesia ni una sola queja. Después una serie de hechos de armas, a cual más glorioso por el Mediterráneo, Génova, Orán, por el Océano Pacífico, limpiando de piratas las costas de Perú, por el Caribe. Otros se especializan en disculparse o justificar sus derrotas. Él prefirió dedicarse a ganar cuando lo tenía todo en contra, pagando un alto precio. Eso sí, tras la pierna perdió un brazo y un ojo. Sus compañeros de travesía, que le habían motejado de joven patapalo, le llamaban después medio hombre tras sus mutilaciones. Era una forma descarnada y ruda de elogiarlo, claro, porque todos sabían que en lo que cuenta no hubo nunca hombre más entero que Don Blas. Su último destino, siendo ya general de la Armada, fue defender contra los ingleses Cartagena de Indias, la llave de las posesiones españolas en América. La Royal Navy dispuso para el caso la mayor flota que nunca se había visto ni volvió a verse hasta el desembarco en Normandía. Casi 200 barcos y 30.000 hombres. Leso contaba con 6 buques y menos de 3.000 soldados. Edward Vernon, el almirante inglés, estaba tan convencido de su aplastante superioridad que al primer atisbo favorable en el combate envió noticia a su rey de la victoria en Cartagena, y este, ni corto ni perezoso, mandó acuñar una moneda conmemorativa en la que se veía a Leso arrodillado ante su supuesto vencedor, con la leyenda: la arrogancia de España humillada ante el almirante Vernon. Tuvo que arrepentirse luego de tanta precipitación cuando llegaron noticias más fiables. Aunque pareciese increíble, Blas de Leso se las arregló para diezmar a la flota británica, que no volvió a levantar cabeza hasta Trafalgar y provocó una auténtica matanza entre sus tripulantes. Y eso que no solo tuvo en contra la desproporción de fuerzas, sino también la hostilidad del virrey Sebastián de Eslava, que obstaculizó sus decisiones y después envió a la corte de Madrid informes desfavorables sobre el incómodo subordinado. Muy bien. ¿De quién están hablando? De Don Blas de Leso y Olavarrieta, ¿no? ¿Qué me dicen de este personaje? Me hablan de las aventuras y su heroísmo, ¿no? En su carrera militar. De eso era todo el texto. Ahora, ¿cuál es el mejor resumen del texto? Recordándole, cuando me piden el resumen, ¿no? Me piden las ideas más importantes o más relevantes del texto. ¿De acuerdo? Todas las ideas relevantes, ¿no? Deben estar dentro de esa alternativa. A ver, veamos. Don Blas de Leso prefirió dedicarse a luchar cuando lo tenía todo en contra, por ello perdió diversas partes del cuerpo, lo que ocasionó que fuera conocido como medio hombre o patepalo. Blas de Leso fue llamado medio hombre debido a sus diversas mutilaciones. Sin embargo, su valentía y perspicacia militar lo llevaron a imponerse a la gran flota inglesa, derrotando al almirante Vernon. Esa mucho más completa, pues, ¿no? La alternativa B, veamos la C. Edward Vernon, almirante inglés, estaba seguro de derrotar. No, nada que ver, ¿no? El texto gira en torno a Blas de Leso. Don Blas de Leso y Olavarrieta inició su vida en alta mar con tan solo 12 años. Luego, debido a su eficacia en la batalla, se le encargó de defender a los ingleses en Cartagena de Indias. No, mucho mejor la alternativa B. Ahí está todo lo más resaltante, lo más relevante, ¿no? Lo más trascendente que nos dan a conocer en la lectura. Pues, alternativa D, la respuesta correcta. La palabra motejado alude, motejado viene de mote, pues, ¿no? ¿Y qué es un mote? ¿No? Un apodo, una chapa. Dice, sus compañeros de travesía que le habían motejado de joven patepalo, ¿no? Entonces, la palabra motejado alude al particular modo de hablar del insigne Don Blas de Leso. No, pues nada que ver. A los diversos errores en la manera de hablar del general, tampoco.
a las múltiples injurias dirigidas en contra de Blas de Lezo. Múltiples injurias, o sea, las injurias pues, son los insultos, los agravios, o sea, porque a él lo insultaban, lo ofendían, lo humillaban, le decían patepalo. No, al uso de epítetos para calificar, muy bien, y debe ser la alternativa de, al uso de epítetos para calificar, ¿no? Para caracterizar a don Blas de Lezo. Correcto. Por eso le decían motejado, ¿no? Recibía ese mote, ese apelativo. Es incompatible señalar que don Blas de Lezo y Olavarrieta, incompatible, a ver, veamos. Era un admirante estratega de alta mar, verdadero. Se batía temerariamente en los combates, verdadero. Soportaba con increíble interés el dolor, verdadero, ¿no? Le amputaron la pierna y no dio señales de angustia, dolor. Fue obsecuente frente al poder virreinal. Y esa es la respuesta incompatible. El ser obsecuente quiere decir ser obediente, sumiso. Y acá en la lectura me dice que fue todo lo contrario, ¿no? No le hacía caso al virrey, ¿no? Por eso él tuvo quejas de este militar, pues, ¿no? Entonces la alternativa D es la respuesta adecuada. Se puede inferir que Patrick O'Brian es un notable creador de novelas de aventuras. Sí, lo puedo deducir. ¿Fue un soldado? No, no fue soldado. Fue un novelista sumamente distinguido en España. Narraba hechos reales sucedidos en las batallas. Hechos reales, ¿no? Y debe ser, sobre todo, la alternativa A. Es un notable creador de novelas de aventuras. Por eso lo compara, pues, ¿no? Con este escritor y dice que no le da la talla, pues, ¿no? Que le falta mucho, ¿no? No por lo que era distinguido, sino la comparación va a lo que él también escribía, pues, narraciones de aventuras, ¿de acuerdo? Entonces debe ser la alternativa A, la respuesta adecuada. Si don Blas no hubiera desplegado osadía y heroísmo contra la flota dirigida por Edward Vernon, probablemente el almirante inglés habría actuado con más mesura, con más serenidad, con más cautela. No, habría sido ejecutado inexorablemente por Eslava, y debe ser la alternativa C, pues. No tanto aprecio en Colombia, pues, ¿no? Muy bien, nos vamos al texto 4. A ver, veamos. Con el transcurrir del tiempo, la preocupación sobre el origen del arte se traslada de los aspectos mágicos y divinos a interrogantes sobre la vida de los artistas. El autor concita el interés de los estudiosos, pues se supone que mucho de lo plasmado en sus obras depende o tiene su origen en la biografía del artista. Así, determinar conflictos o evidencias en lo biográfico del productor echaba luces sobre el producto artístico y ofrecía un camino a la explicación de la naturaleza del arte. Con el auge del pensamiento positivista y materialista, las ideas en torno al origen del arte se vinculan con el conocimiento de la sociedad, con el desarrollo de los conceptos y teorías sobre la evolución de la colectividad humana. Así, para el pensamiento materialista histórico, el individuo solo expresa la acción de poderosas fuerzas sociales, de manera que el lugar del individuo y su biografía se ve ocupado por las diferentes clases sociales. En la base de esta perspectiva hay la consideración del origen del arte como consecuencia y producto de la actividad productiva humana. Para este pensamiento el arte es una forma de trabajo. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el tema de qué te están hablando? Del origen del arte, ¿no? De eso te hablo. ¿Qué te dicen del origen del arte? Que el origen del arte tiene que ver, ¿no?, con el conocimiento de la sociedad y la evolución de la colectividad humana. Eso te dicen, ¿no? Antes se creía que por aspectos mágicos y divinos, otros el origen del arte lo atribuían a la dependencia del artista, ¿no? O sea, el arte era el sentimiento, lo que quería reflejar el que transmitía, ¿no?, esta actividad. Pero
¿no? El pensamiento, pues, materialista histórico, ¿no? Le dio esta última apreciación, ¿no? El origen del arte se debe al conocimiento de la sociedad y a la evolución de la colectividad. Me dice, el tema central del texto es, muy bien, la evolución del origen del arte, el arte y sus exponentes, la esencia del arte, el nacimiento del arte contemporáneo. ¿Cómo nace el arte contemporáneo? ¿No? Y debe ser la evolución del origen del arte, ¿no? La evolución del origen del arte. Ese es el tema central. El tema será el arte. ¿Qué tratan de decirte? ¿Cómo ha evolucionado el pensamiento acerca de cómo se formó o cómo se originó el arte, ¿no? Antes se creía que era una inspiración divina, otra vez se creía que era, pues, el reflejo de la personalidad del que transmite por medio de esta actividad, ¿no? Sus sentimientos, sus vivencias, ¿no? Pero después ya viene el concepto actual, que se refleja en el vínculo con la sociedad, ¿no? 17. Se infiere que un crítico materialista desarrollará su estudio considerando en primer lugar la irrelevancia de los factores mágicos religiosos, la influencia del contexto social en el artista, el conocimiento, los conceptos y las teorías, la relación obra vivencial y personaje del autor. Y si hablamos de un crítico materialista, estamos hablando del concepto actual que se define de arte. Y este debe ser, por ende, la alternativa B, la influencia del contexto social en el artista, ¿no? Porque es el reflejo, ¿no? de su obra, de lo que él representa. 18. Se deduce que en la explicación del texto sobre el arte se ha observado un tránsito orientado ¿no? Un camino del primitivismo a la modernidad, del idealismo al materialismo, del biografismo al idealismo, y debe ser mucho mejor la alternativa A, del individualismo al colectivismo. ¿Colectivismo por qué? Porque me hablan de sociedad, pues, ¿no? Entonces, del individualismo, porque antes se creía que el arte era muy personal, ¿no? Discrepar con la postura positivista, desestimar el enfoque individualista, resaltar más la belleza de la obra, brindar mucha importancia al individuo. A ver. Se puede afirmar que centrarse en la biografía del autor significó, discrepar con la postura positivista. No. Desestimar el enfoque individualista. Pero si uno se va a centrar en la biografía del autor, no va a desestimar el enfoque, al contrario, pues, ¿no? Lo va a estimar ese enfoque. Resaltar más la belleza de la obra. Brindar mucha importancia al individuo. Brindar mucha importancia, resaltar más la belleza de la obra. Y debe ser la alternativa D, brindar mucha importancia al individuo, pues, ¿no? Porque, ¿no? En este aspecto creían que el arte, ¿no? Representaba el mundo interior, pues, del artista, ¿de acuerdo? Pues se le daba mucha importancia al individuo, pues, no más que a la obra, ¿no? Número 20. De acuerdo a la postura que considere el arte como trabajo, se puede afirmar que, de acuerdo a la postura que considere el arte como trabajo, se puede afirmar que existen múltiples y variadas formas de arte. ¿Sí? Claro. ¿El producto artístico tiene carácter clasista? No. Todo arte busca cambiar la realidad social. No busca cambiar la realidad, busca interpretarla o representarla. La obra y el autor tienen una inspiración mágica, nada que ver. Pues si hablamos de el arte como trabajo, ya dejan de lado todo lo que es magia, todo lo que es divino, pues. Y la respuesta es la alternativa. Existe múltiples y variadas formas de ver, claro, porque si el arte es un trabajo, ¿no? Hay muchas maneras, ¿no?
hay muchas actividades, ¿no? Muchas labores que se refiere a trabajo, y también hay muchas formas de representar ese arte, pues, ¿no? Muy bien, chicos, se acabó nuestro tiempo. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, repasen. Ya queda como una pequeña tarea el texto 6, 7 y 8. Nos vemos, jovencitos. Nos vemos, cuídense.